El siguiente programa es clasificación B, para mayores de 12 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. A continuación, Lenguaje y Literatura, octavo grado. Lenguaje, octavo grado. La composición de textos poéticos. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva clase de lenguaje y literatura en la que seguiremos estudiando la poesía. En la primera clase ustedes analizaron poemas antiguos de 3200 años antes de Cristo hasta poesía del siglo XXI, ya que tuvieron una invitada especial, Cecilia Castillo, que compartió muestras de mujeres poetas de la antigua Grecia y algunas muestras poéticas propias. En esta clase analizaremos unas particularidades que presenta la poesía, la transgresión de las normas de escritura. ¿Cómo son utilizadas? De una forma artística. Pero antes de analizar la transgresión de las reglas gramaticales, debemos de analizar por qué se transgreden. Y esto viene de forma artística. ¿Qué quiere decir? El poeta o la poeta los utiliza con un fin estético. Si va a transgredir reglas gramaticales, estas tendrán una intención comunicativa y esa intención comunicativa vendrá dada por el mensaje que el yo lírico quiere comunicar. En un poema de Otoniel Guevara analizaremos qué es lo que el yo lírico le está diciendo al tú lírico. Podemos hacernos una imagen del tú lírico a partir de ese conjunto de palabras. Pero lo más importante es el mensaje que está transmitiendo. Veámoslo a continuación. De verdad, nunca importó tu mala ortografía. Si supieras cuánta compañía me hacían tus palabras, aunque estén detenidas, aunque digan cada vez menos cosas. Cuánta ternura cosechan, aunque no viva ni una tan sola V en ellas, aunque hayan H's que huyendo de la horca se hayan incrustado a la orilla de un adjetivo. Lo importante es que no te detuviste a pensar en los errores, y eso no les quitó el rostro, ni el llanto, ni el fuego a tus palabras. Otoniel Guevara. En el poema anterior de Otoniel Guevara tenemos una transgresión de las reglas gramaticales, pero hay algo importante. Hay una voz lírica que le está hablando a un tú lírico. ¿Y qué le está diciendo este yo lírico al tú lírico? Que no le importa la forma como escriba. Si utiliza H's, si utiliza mal puestos los adjetivos, si no utiliza o no hace una diferenciación entre B y B, no importa. Lo que importa es el mensaje que le está transmitiendo. ¿Y qué es lo que le gustaba más al yo lírico del tú lírico? Que a pesar de todos esos errores y a pesar que tenía dificultades para escribir, nunca dejó de escribirle. Y el mensaje que le mandaba era lo especial para el yo lírico. ¿Por qué? Porque en la escritura una persona puede tener muchos errores de ortografía, pero comunicarse muy bien. El mensaje puede estar bien estructurado. Ahora bien, recordemos que en este caso se ha hecho de esa forma por un sentido artístico. No quiere decir que Otoniel Guevara no sepa cómo escribir, sino que lo que está haciendo es representando una situación comunicativa. Y esa situación comunicativa demanda que sea escrita de esa forma. Igualmente hay poetas que escriben en verso libre y escriben con sonetos, métrica clásica, pero estos que escriben con verso libre no es que desconozcan las reglas clásicas, sino que deben de conocerlas. ¿Por qué? Porque hay una musicalidad que subyace en el poema y esa musicalidad se va a lograr a partir de los acentos que se van colocando a lo largo de los versos. Tenemos grandes sonetistas en nuestro país como Alberto López Serranos, que tiene la publicación de 100 sonetos. Así tenemos a otros poetas que utilizan la métrica clásica y que además utilizan el verso libre. Ahora bien, a partir de esto nos queda un importante mensaje. Cada comunidad tendrá su gramática y esta será siempre correcta, siempre y cuando el mensaje esté estructurado muy bien. Ahora los invito a que veamos la cápsula de nuestra autora de la semana, Rosalía de Castro.
María Rosalía Rita de Castro, más conocida como Rosalía de Castro, fue una poetisa y novelista gallega. Está considerada uno de los grandes exponentes de la literatura española del siglo XIX y una de las figuras clave del Rexurdimento, movimiento que recuperó y revitalizó la lengua gallega como vehículo de expresión social y cultural tras un largo período de decadencia. Nació el 24 de febrero de 1837 en Santiago de Compostela, de la relación entre María Teresa de la Cruz Castro, hidalga de una familia venida a menos, y José Martínez Biojo, un sacerdote. Fue registrada como hija de padres desconocidos, probablemente por ser hija ilegítima fruto de una relación prohibida. Durante sus primeros años de vida fue cuidada por una sirvienta, hasta que al cumplir los 5 años se fue a la localidad de Padrón con su madre. Ya desde pequeña manifestó una salud delicada, por lo que su madre decidió retrasar su ingreso en la escuela. Debido a esto, Rosalía pasó largas horas en su casa contemplando la naturaleza, observando el duro trabajo en el campo y escuchando a los vecinos contar trágicas historias del mar. Estos rasgos de la sociedad gallega dejarían una profunda huella en ella y los hizo parte de su identidad. Alrededor de 1850 se trasladó a Santiago de Compostela junto a su madre. Allí recibió clases de dibujo y música y tuvo su primer contacto con algunos de los jóvenes intelectuales de la ciudad, como Eduardo Pondal y Aurelio Aguirre. A los 15 años ya hablaba de las penurias de los pescadores y la gente del campo, de los emigrantes y de las solitarias mujeres de su Galicia natal. Animada por su marido, el 17 de mayo de 1863 publica el poemario Cantares Gallegos, en una época en la que las mujeres apenas contaban con apoyo social o intelectual. Se trata de una obra escrita íntegramente en gallego, muy influenciada por las cantigas populares de Galicia y en la que puso en valor la vida campesina de la Galicia rural. Está considerada una de las piedras angulares de la literatura gallega y es por eso que posteriormente se tomaría como referencia su fecha de publicación para la conmemoración del Día das Letras Galegas. Rosalía de Castro fue una escritora gallega, una de las principales del romanticismo español. ¿Por qué? Porque ella, junto a otros autores, sentó las bases de este movimiento literario. Sus temáticas en su poesía eran diversas, pero las que más resaltan son la soledad, el dolor, la tristeza y una eterna búsqueda de la felicidad. El contexto en el que ella vivía le ayudó a crear diversas temáticas, a ser una mujer muy multifacética y cambiar de temáticas en su poesía de forma muy rápida. Así tenemos el poema La búsqueda de la felicidad, donde ella se pregunta dónde está y que ella no la puede encontrar. Entonces tenemos que a los escritores y a las escritoras el contexto va a ser muy determinante para que su voz lírica tome fuerza. Ahora escuchemos el poema A la felicidad de Rosalía de Castro. A la felicidad. Yo no sé lo que busco eternamente en la tierra, en el aire y en el cielo. Yo no sé lo que busco, pero es algo que perdí no sé cuándo y que no encuentro, aun cuando sueñe que invisible habita en todo cuanto toco y cuanto veo. Felicidad, no he de volver a hallarte en la tierra, en el aire ni en el cielo, aun cuando sé que existes y no eres vano sueño. Rosalía de Castro. Ahora analicemos el poema de Rosalía de Castro, A la felicidad. ¿Qué sentimiento refleja? Pues un sentimiento de desolación, de una búsqueda interminable de la felicidad, ya que no la encuentra. Algunas veces piensa que es un sueño, pero otras dice que no es sueño, que puede encontrarla. Pero, ¿qué despierta este sentimiento? ¿Qué situaciones de la vida la han llevado a esa voz lírica a creer que la felicidad no puede encontrarla? Bueno, quizás un pasado doloroso, alguna situación o un conflicto amoroso. Puede ser, ya que la poesía muchas veces se utiliza para reflejar sentimientos. Algunas veces puede ser un sentimiento idílico, otras un sentimiento más social y otras se utiliza para pelear, ya que la poesía puede servir para hacer denuncia social, para hablar de temáticas indigenistas, entre otros temas. Ahora bien, pensemos en la estructura del poema. ¿Cuántos versos componen cada estrofa? Debemos analizarlo en nuestro guía de aprendizaje y determinar que cada verso lo constituye una línea en cada estrofa. Con eso puedes responder la pregunta de tu guía de aprendizaje. Ahora hablemos de los recursos retóricos. Para ello, los invito a ver el siguiente video donde veremos cómo operan algunas figuras literarias. La personificación es simplemente tomar a los objetos como si se tratara de personas. En estos ejemplos nombramos a la luna como si se tratara de una persona triste,
o los vientos con un carácter enfurecido. La hipérbole es la exageración de un hecho. En este verso de García Lorca se exagera el dolor. Empecemos con este verso de Bécquer y veamos lo que sucede. El texto original no tenía un orden lógico como en la oración de abajo. Este cambio de orden se llama hipérbaton. El asíndeton es lo contrario al polisíndeton. En esta figura suprimimos los enlaces y en vez de estos utilizamos las comas. El epíteto es complementar un sustantivo con un adjetivo que usualmente es sobreentendido, como cuando decimos noche oscura, nieve blanca o cielo azul. También encontramos epítetos para caracterizar algo, como en el caso de la Ilíada, al nombrar a Aquiles como el de los pies ligeros. En el video anterior vemos cómo las figuras impactan en el poema. ¿Por qué? Porque éstas causan un efecto estético. El autor puede utilizarlas para impactar los sentidos, y esto lo hará porque el lenguaje de uso común o convencional no tiene este impacto, porque es lineal, pero con las figuras literarias puede dinamizarse cada verso. De ahí la importancia de las figuras literarias. Ahora, en su guía de aprendizaje ustedes leerán y analizarán un poema de Alfredo Espino. Los invito a que lo hagan. Ahora que ya conocemos de forma amplia los orígenes de la poesía, hemos analizado sus características, conocemos algunas figuras literarias que ayudan a dinamizar el discurso en el poema, ha llegado el momento de escribir un poema. Y esto lo vamos a hacer en pasos muy sencillos que hemos utilizado con otros tipos de textos. El primer paso es la planificación, en la cual elegiremos cuál será la temática que vamos a abordar. Recordemos que puede ser amorosa, puede ser social, puede ser indigenista, de diferentes formas, porque recordemos que la poesía no debe ser solo amorosa, sino que puede abordar diferentes temáticas. La poesía no abordará solo la belleza, sino que también a través de los ojos del escritor podemos acceder a escenas macabras, a escenas grotescas, a escenas dolorosas. El segundo paso es la textualización, en la cual plasmaremos todas aquellas ideas que tenemos sobre el poema. Buscaremos las figuras literarias y las colocaremos en cada uno de los versos y en las estrofas. El tercer paso es la revisión. En la revisión veremos que las figuras estén colocadas de forma correcta, que las palabras estén escritas de forma correcta, o si nuestra intención es transgredir las reglas gramaticales, podemos hacerlo. Y el último paso, la publicación. Y en la publicación podemos compartirlo con nuestros familiares en redes sociales, podemos mandarlos por nota de voz, entre otros. Esto fue todo de tu clase de lenguaje y literatura de 8º grado. Recuerda que la poesía es para todos y puedes seguir leyendo poemas. Puedes utilizar los libros que el Ministerio de Educación ha publicado tanto en su sitio web como los que envió a las escuelas y seguramente tus docentes compartieron con ustedes. Hasta pronto.